En 2023, el mercado inmobiliario chino entró en una crisis profunda. Según informes oficiales del gobierno chino, en China existen alrededor de 600 millones de edificios entre zonas urbanas y rurales. Solo en las ciudades hay aproximadamente 47 millones de edificios residenciales comerciales, equivalentes a unos 315 millones de viviendas. Entre ellas, se estima que hay alrededor de 16 millones de viviendas sin terminar, los llamados edificios fantasma o promociones inacabadas. Si cada vivienda tiene una superficie media de 100 metros cuadrados, el total supera los 1.600 millones de metros cuadrados, una cifra equivalente a todo lo que China llegó a vender en un año durante el auge inmobiliario. Al mismo tiempo, los precios de la vivienda han caído de forma drástica. En muchas ciudades, las bajadas alcanzan el 60%, y numerosos analistas consideran que esta tendencia podría prolongarse durante años. La historia del sector inmobiliario chino comenzó en los años 80. Hasta entonces, la vivienda en China no se consideraba un bien comercial, sino una prestación estatal. Con las reformas económicas impulsadas por el gobierno, la vivienda pasó gradualmente a convertirse en un producto de mercado. En 1984, Pekín reconoció oficialmente el papel estratégico del sector inmobiliario para impulsar la economía nacional. En 1987, Shenzhen realizó la primera venta pública de suelo en la historia moderna de China, marcando el inicio de la comercialización del mercado inmobiliario. Un año después, la creación de la provincia de Hainan provocó una auténtica fiebre especulativa. Miles de inversores acudieron allí buscando enriquecerse rápidamente. En 1991, 24 provincias chinas iniciaron reformas de vivienda. Los precios subieron de unos 1.400 yuanes por metro cuadrado hasta más de 5.000 yuanes en 1992, alcanzando un pico de 7.500 yuanes en 1993. Poco después, el gobierno impuso medidas de control y la burbuja inmobiliaria de Hainan estaló. MAS del 95% de las 13.000 inmobiliarias de la isla quebraron y aparecieron grandes cantidades de edificios abandonados. Para finales de 1995, China acumulaba más de 50 millones de metros cuadrados de viviendas vacías. En 1998, tras la crisis financiera asiática, el gobierno chino decidió rescatar el mercado. Se eliminó el sistema de viviendas asignadas por el Estado y se implantó la compra privada de vivienda mediante subsidios monetarios. Esto permitió absorber parte del exceso de oferta. En 2003, el Banco Popular de China publicó el llamado Documento 121, endureciendo el acceso al crédito inmobiliario. Sin embargo, ese mismo año estalló la epidemia de SARS y Pekín volvió a impulsar el sector para estimular el consumo interno. Los precios de la vivienda volvieron a dispararse. En 2007, China limitó los préstamos para quienes compraban múltiples viviendas, provocando una caída temporal de precios. Pero en 2008, la crisis financiera mundial causada por las hipotecas subprime en Estados Unidos volvió a paralizar el mercado. En 2009, una investigación de la red eléctrica china reveló que unos 65,4 millones de viviendas llevaban al menos 6 meses sin consumo eléctrico, señal de un enorme problema de viviendas vacías. Para evitar un colapso económico, el gobierno lanzó un gigantesco plan de estímulo de 4 billones de yuanes y flexibilizó nuevamente el mercado inmobiliario. Los precios volvieron a subir alrededor de un 25% durante los años siguientes. Pekín intentó controlar el sector mediante múltiples políticas, como las llamadas 4 medidas nacionales o 10 medidas nacionales, aunque con resultados limitados. Entre 2010 y 2015, el mercado entró en una etapa de enfriamiento y el stock de viviendas sin vender aumentó considerablemente. A finales de 2015, el gobierno introdujo la política de reurbanización monetizada, que consiste en compensar económicamente a los residentes desplazados por demoliciones urbanas para que compraran nuevas viviendas. Esto inyectó enormes cantidades de dinero en el mercado y
provocó otra subida masiva de precios. Entre 2016 y 2022, el sector inmobiliario chino vivió su etapa más explosiva. Los gobiernos locales dependían cada vez más de la venta de terrenos para financiarse. Las promotoras competían agresivamente por comprar suelo, pedían préstamos masivos a los bancos y financiaban nuevos proyectos mediante preventas. El problema principal era el sistema de preventa. En teoría, el dinero entregado por los compradores debía permanecer en cuentas supervisadas por las autoridades para garantizar la construcción. Pero en la práctica, muchas promotoras desviaban esos fondos hacia otros proyectos o para pagar deudas anteriores. Cuando un edificio alcanzaba la estructura principal, las empresas podían retirar gran parte del dinero supervisado, aunque en realidad el proyecto apenas estaba terminado al 50%. Todavía faltaban fachadas, instalaciones eléctricas, agua, calefacción, ascensores, jardines y otros trabajos esenciales. Si las ventas se frenaban o la empresa se quedaba sin liquidez, la construcción se paralizaba. Así nacieron miles de promociones inacabadas en toda China. El caso más emblemático es el de Evergrande Group. El 25 de agosto de 2023, la empresa fue excluida de la bolsa de Hong Kong. Sus deudas alcanzaban los 2,38 billones de yuanes, mientras que sus activos eran de solo 1,74 billones, dejando un agujero patrimonial cercano a los 640.000 millones de yuanes. Evergrande utilizó un modelo extremadamente apalancado, con apenas 39.000 millones de yuanes de capital propio o a mover deudas cercanas a los 2 billones. La compañía atesoró MAS de 1.300 proyectos en 280 ciudades chinas, incluyendo gigantescos complejos como Evergrande Cultural Tourism City, Venecia sobre el mar o Ocean Flower Island. Uno de sus proyectos más famosos fue Evergrande Sedanes, iniciado en 2006. La empresa redujo costes construyendo terrenos ganados al mar y vendió apartamentos por menos de 7.000 yuanes el metro cuadrado, atrayendo a miles de compradores de Shanghái y otras regiones cercanas. Otro megaproyecto, Ocean Flower Island, llegó a vender 12.200 millones de yuanes en apenas 10 días en 2015. Evergrande construyó un enorme imperio basado en el marketing y las expectativas. Prometía ciudades de lujo, parques temáticos y altos retornos. Para pagar a proveedores y constructoras, utilizaba pagarés comerciales en lugar de efectivo, trasladando el riesgo a toda la cadena. En 2020, el gobierno chino introdujo la política de las 3 líneas rojas, limitando el endeudamiento de las inmobiliarias. Evergrande incumplió todos los requisitos y comenzó su colapso. Después llegaron las crisis de otras grandes promotoras como Country Garden, Shermao Group, Grand Tom China y muchas más. Actualmente, las empresas con respaldo estatal, como Poly Developments and Holdings o China Resources Land, son consideradas relativamente más estables. El modelo de crecimiento basado en deuda extrema prácticamente ha llegado a su fin y el sector está pasando a estar dominado por compañías estatales más conservadoras. El valor total estimado del mercado inmobiliario chino ronda los 423 billones de yuanes, equivalentes a unos 65 billones de dólares, una cifra superior incluso a toda la capitalización bursátil del mercado estadounidense. Respecto al problema de las promociones inacabadas, uno de los ejemplos más conocidos es el de Australian Mountain Villa, en Guangzhou. Este proyecto ocupaba cerca de 1.000 acres y planeaba construir más de 10.000 viviendas. Después de vender unas 3.000 unidades, la financiación se agotó y el proyecto quedó abandonado durante casi 30 años. Finalmente, en 2025, el gobierno tuvo que intervenir y construir viviendas de reemplazo en otra zona para realojar a los propietarios afectados. El problema de las viviendas inacabadas está estrechamente relacionado con los gobiernos locales, el sistema de financiación basado en la venta de suelo, los bancos y los organismos reguladores. El sistema de preventa nació para aliviar la presión financiera de las promotoras, pero la falta de supervisión permitió que muchas empresas desviaran el dinero de los compradores hasta quedarse sin liquidez. Para los ciudadanos chinos, comprar una vivienda sobre plano implicaba confiar completamente en la promotora.
Cuando un proyecto quedaba paralizado, recuperar el dinero resultaba extremadamente difícil. Muchas veces, ni siquiera los tribunales podían garantizar compensaciones, porque las empresas ya estaban prácticamente quebradas. En esos casos, algunos compradores optaron por dejar de pagar la hipoteca y acudir a los tribunales colectivamente. Aunque las empresas desaparezcan, el terreno y los edificios siguen teniendo cierto valor, por lo que muchos propietarios intentan organizarse para defender sus derechos. En términos generales, el crecimiento económico de China durante las últimas 2 décadas dependió enormemente de la construcción masiva y del sector inmobiliario. Pero hoy ese modelo parece agotado. El país también enfrenta otros desafíos estructurales: descenso de la natalidad, envejecimiento de la población, crecimiento económico más lento, desempleo juvenil elevado y una competencia social cada vez más intensa.